Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, la Universidad de San Buenaventura en Colombia. Bienvenidos a este curso de Fuentes Franciscanas. En esta tarde nos acompaña Fray Gustavo. Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión. Ya él estuvo con nosotros acompañándonos en una primera sesión y hoy nos acompaña con el tema el cuarto grupo, que son los textos legislativos, según el programa que nosotros tenemos. Entonces, bienvenido, Fray Gustavo, y gracias por acompañarnos. Y tomen nota, y al final seguramente abrimos los micrófonos para que puedan conversar con él. Bienvenido, Fray Gustavo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, yo me pongo acá el temporizador también para no perderme el tiempo. Bueno, ahí Perfecto. les voy a compartir una pantallita. Eh, Ustedes me dirán, ¿se ve? Sí. Muy Ahorita bien. ponerla en tamaño. Ay, perfecto, listo. Ahí estamos, ¿no? Sí, señor. Muy bien, bueno. Buenas noches entonces para todos. Una alegría poder compartir de nuevo con ustedes este espacio. Y como recién decía Miguel, vamos a tratar de hablar un poquito sobre los textos legislativos de Francisco. Yo acá tomé como subtítulo eh, algo de Bonnet, ¿no? Este fraile francés y que ya tiene hace unos cuantos años escribió un librito de la intuición a la institución, un librito muy bonito que vale la pena ser leído porque creo que recoge el espíritu de todo este proceso, ¿no? Que en realidad es eso, o sea, los textos legislativos, al menos dentro de nuestra experiencia espiritual, carismática, tienen que ver cómo son como testigos de la vida, son testigos y narradores de lo que se va viviendo. Y también son, de alguna manera, narradores de las tensiones que se fueron viviendo en esos años en los que se suman a Francisco algunos hermanos y van ensayando constantemente este modo de vivir el Evangelio, ¿no? Por eso les pongo ahí también que es la forma de vida que se hace texto, pero con una conciencia muy grande de que lo importante de esto es el espíritu, ¿no? De hecho, en el capítulo 10, ¿no? De la regla Pulada, Francisco habla justamente de eso, ¿no? De una observancia espiritual de la regla. Francisco dice, bueno, que donde quiera que sepan los hermanos, ¿no? Y conozcan que no pueden guardar espiritualmente la regla, deben y pueden recurrir a sus manos. O sea, la observancia que Francisco concibe y que con Francisco, por supuesto, los hermanos que estaban cerca de él conciben de estos textos es una observancia espiritual. Ustedes se acordarán que Tomás de Celano también, ya después del 23, ¿no? Cuando Francisco ya se había canonizado el texto, ¿no? Del 23, le están haciendo la tonsura a Francisco y él dice que bueno, que le haga una tonsura grande para que todos los hermanos tengan lugar ahí. Y se pone como a reflexionar y dice que él hubiera querido poner en la regla que el ministro general de la orden es el Espíritu Santo. Tomás de Celano dice, pero como ya el texto se encontraba pulado, canonizado, no fue posible ponerlo. Pero dentro del espíritu de Francisco está esta intención de que el ministro general sea el espíritu. Todo lo que los hermanos deben desear tener por encima de todas las cosas es el espíritu del Señor y su santa obra. Entonces, un poquito la pregunta que va a orientar la intervención esta, es qué le pasa a una forma de vida, a la vida vivida, cuando tiene que asumir una forma legal, porque de hecho lo que nosotros vemos desde el texto que tenemos así tal cual, del 1909 al texto del 23, hay como
una legalización, una legislación de lo que los hermanos van viviendo, ¿no? Y van ensayando. Y naturalmente en ese pasar de la vida al texto y el esfuerzo que se tiene porque la vida contenga el texto, naturalmente se va como van perdiendo algunas cosas. Teófilo de Bonet, entonces, en el libro ese de la intuición a la institución, de algún modo expresa esto que también, ¿no?, es expresado por Merlo y por Arán, que no hay decadencia ni traición, ¿no?, en este texto, porque muchas veces se ha interpretado como que el texto de 1223 es una traición a la espiritualidad expresada en el texto del 1221. Pero ellos dicen no hay ni decadencia ni traición, sino que es la mediación que toda intuición carismática necesita para sobrevivir a su fundador. Hay una relación entre carisma e institución que es fundamental. Un carisma no puede sobrevivir mucho tiempo si no se institucionaliza. Y a la vez la institucionalización tiene que permanecer como dócil a la fuerza carismática que le permita ir renovándose. El texto no se puede renovar porque el texto ya está canonizado, pero la interpretación, la lectura de ese texto, sí, se va a ir renovando y va a ir como recuperando la vitalidad de los orígenes. Francisco no es un carismático domesticado por la curia, como de alguna manera una lectura así historiográfica lo dar a entender. Porque él mismo pide la regla. Francisco es el que va a encontrarse con Honorio para pedirle la aprobación. Y también por medio de otro texto resiste a algunas deformaciones, ¿no? Es como que en el testamento Francisco tiene como último reclamo a una lectura que sea espiritual, pero por ser espiritual, que no pierda la radicalidad evangélica de los orígenes. Entonces, para ir pensando también en las posibilidades de diálogo, eh, está bueno ir trayendo, ¿no?, al corazón qué imagen traemos, el carisma puro contra la institución que lo corrompe, ¿no? O creemos que la regla así como está perfecta y entonces hay que observarla durante mucho tiempo, sobre todo después de 1400, se empezó a hablar de una observancia literal de la regla. Y eso sin querer, buscando una observancia más fiel, lo que no nos dábamos cuenta era que estábamos traicionando ese deseo de Francisco de una observancia espiritual. Entonces, para que tengamos más o menos presente que el texto que nosotros podemos tener hoy como la regla burlada, que sería la expresión canónica, la expresión regular, canonizada por la Iglesia, es un proceso y es un texto que se va escribiendo y reescribiendo durante años. En 1209, 1210, estaría lo que nosotros conocemos como el propósito de vida. Ese propósito de vida tenía tres textos fundamentalmente, eran tres textos evangélicos, así que generaban como una columna, y después era un manojo de textos evangélicos que le presentan al Papa para ser aprobado como regla. Es puro evangelio, si se quiere. Y eso naturalmente se le presenta a Inocencio, Inocencio III lo aprueba, no comula naturalmente, sino que lo aprueba verbalmente. Después, desde el 1209 hasta el 1221, el texto se va reescribiendo, ¿no? Los hermanos se van encontrando en capítulo, primero muy seguido, pero después con el crecimiento grande que tuvo y sobre todo en el 1217, al al tener, ser tantos hermanos, la fraternidad siente que tiene que organizarse un poco mejor
y ya se empiezan a distribuir por provincias. Y entonces se establece que una vez al año los hermanos se tienen que encontrar, van charlando, conversando de cómo van viviendo, ¿no? Cómo van experimentando ese propósito de vida y se van reformulando cosas, ¿no? Porque dicen, bueno, es que nuestra región es difícil, por ejemplo, se decía que los hermanos tenían los lugares donde ellos se quedaban, porque no eran casas, eran lugares donde pernotaban sobre todo, tenían que ser lugares hechos como de piedra, porque en Asís y en Perugia, en toda esa zona, era mucho más fácil conseguir piedra, ¿no? Para hacer una pequeña construcción. Pero en el norte la piedra era muy difícil y era muy caro. Entonces lo más simple era hacer las casas de leña, de madera. Entonces, lo que después se va tratando de unificar es decir, bueno, no van a ser ni de piedra ni de madera, sino que vamos a buscar que sean sencillas, ¿no? Que las construcciones sean sencillas. Y entonces, cada región iba viendo a ver qué era lo más simple. O sea, los textos van perdiendo especificidad para ganar fidelidad a la intuición espiritual. Lo que en estos tiempos todavía tiene presente es que lo que tenemos que vivir es el Evangelio. Y por lo tanto, intentar una lectura lo más simple posible del Evangelio. Se van acumulando textos y por eso en el 21 es un texto amplísimo, riquísimo, ¿no? Son 24 capítulos, uno lo lee y es muy, muy vivo, ¿no? Tiene cosas preciosas, como ya vamos viendo, eh, que tiene cosas muy vivaces, porque son cuestiones, la vida les va presentando a los hermanos distintos desafíos tienen que hacer frente. Uno, por ejemplo, es el tema del trabajo, de cómo se van concibiendo a ellos mismos, ¿no? Una cosa son cuatro o cinco hermanos que se reúnen alrededor de Francisco y quieren vivir el Evangelio, y listo, y van reconstruyendo las iglesitas como estaba haciendo Francisco en ese momento, viviendo con los leprosos, era algo muy, muy simple y no necesitaba grandes cosas. Pero cuando esto crece, ahí ya se complica y hay que especificar un poco más y hay que profundizar. Ya la gente no va entrando en contacto con lo que habían comenzado el camino, sino que van escuchando relatos y entonces hay que poner en texto y hay que ir aclarando cosas. Vamos a ir viendo algunas cuestiones que son interesantes. Del 21 al 23, son ese par de años, se conservan unos fragmentos de la regla en algunos códices por ahí perdidos en algunas bibliotecas y en algunos comentarios, posiciones de la regla que se hacen posteriores, ¿no? 1300 por ahí, y que todavía recuerdan algunas formas del texto que desaparecieron, que no están ni en el texto del 21 ni en el texto del 23, que son textos intermedios que no han quedado ahí plasmados, pero que estuvieron ahí presentes y que son testigos de esa evolución, ¿no? De cómo los hermanos se van acomodando a los distintos desafíos que la vida va a presentar. En el 23, ya Honorio les pide que por favor purifiquen ese texto del 21, texto profundamente carismático, y entonces los últimos capítulos son como exhortaciones cantadas con una libertad así lógica muy grande. El capítulo 23, que es una panza, ¿no? Muy grande, David Flatt dice que es una alabanza donde cuenta tanto la musicalidad del texto como el contenido, ¿no? Y entonces él dice, quitarle la musicalidad a ese texto es como separar al bailarín de la danza. Es algo que no se puede. Uno tiene que leer ese capítulo 23 de la regla no hablada y dejarse llevar por esa exhortación y esa alabanza tremenda
que era uno de los modelos, el 22 también, eran modelos que tenían los hermanos para predicar. Entonces, claro, el texto del 23 se reduce un montón, ¿no? Pasa de 24 capítulos a 12 capítulos, donde hay que simplificar y se vuelve un texto mucho más legislativo, donde se van incorporando incluso algunas cuestiones jurídicas que la Iglesia había ido pidiéndole a los hermanos. Por ejemplo, en 1220 se les pide que institucionalicen el noviciado, porque hasta ese momento, fíjense que llevaban como 11 años los hermanos caminando y no tenían noviciado. Hermanos que tenían algún interés, alguna inquietud, eran recibidos, ¿no? En una fraternidad cualquiera, empezaban a vivir ahí y se iban formando de esa manera. En el 20 les piden concretamente que establezcan el año de noviciado. Y ya era un año donde se tenían que observar ciertas cosas, ¿no? Se tenían que preparar, porque preocupaba esto de que la gente venga y que lo que nosotros llamaríamos hoy formación, algo muy frágil, todo oral, y entonces, claro, eh, eso permitía, favorecía muchos disturbios, tanto dentro de la fraternidad como escándalos hacia afuera. En el 26, o sea, el 23, el texto queda canonizado. En el 26, unos días antes de morir, Francisco dicta el testamento y desde el testamento relee algunas cuestiones que, según él, se estaban como deformando, estaban como, se deformaban, se habían entendido mal. Entonces él dice, no digan que esta es otra regla, porque esta es una exhortación, simplemente una admonición, pero pide que siempre que se lea la regla, se lea también el testamento. De alguna manera, porque él intuye que lo que escribe en el testamento, como también en la carta a toda la orden, son textos que ayudan a una mejor comprensión del texto del 23, que había quedado como un poco pobre. Entonces, hay que reforzarlo y escribe el testamento. Unos 4 años después, en el 1230, claro, el testamento establecía que se prohibía la interpretación de la regla. O sea, decía Francisco, y los hermanos no agreguen ninguna palabra, no añadan nada a estas palabras ni a la regla, porque así como el Señor me reveló escribirlo simplemente, que sea leído simplemente, sin una interpretación. Entonces, claro, había cuestiones que requerían una relectura, porque ese había sido el espíritu de todo el texto desde 1209 al 23, de relecturas constantes, pero Francisco del Testamento había como establecido una prohibición de esa relectura. Entonces los frailes van y le dicen a Gregorio noveno, ¿qué hacemos? ¿No? Porque necesitamos reinterpretar algunas cosas que ya no se entienden, pero Francisco lo prohibió. Y entonces hay en la Columgati, que estabula el Papa Gregorio, que conocía a Francisco, amigo, y había sido ¿no? El cardenal protector, entonces había estado acompañando a Francisco en todo el proceso de redacción. Dice, no, lo que Francisco quiso decir es esto, y en realidad, dice el testamento, no tiene, ¿no? Poder jurídico, porque ya no era ministro general, no podía mandar por obediencia y demás. Se le quita peso al testamento. Sin embargo, en la historia de la orden se siguió leyendo la regla y el testamento juntos y se le dio mucha importancia. Entonces, es importante que tengamos presente que la regla no es un documento redactado así en una vez, ¿no? Que lo redactó Francisco con un grupito de hermanos y dijo, bueno, a ver, escribamos cómo vamos a vivir. No, realmente fue un proceso. Y es importante evidenciar, ¿no?, que ese proceso es una comprensión, ¿no?, de esta institucionalización del carisma, o sea, los hermanos, con Francisco a la cabeza,
van diciendo cómo podemos hacer para que aquellos que vengan después de nosotros puedan tener la misma comprensión del carisma que hemos recibido. Y ahí se fueron ayudando de estos textos y fueron como acomodando todo lo que era necesario. Un primer movimiento, entonces, es este propósito de vida. Tomando lo que Francisco dice en el Testamento, en el versículo 14, él dice, después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Y yo lo hice escribir con pocas palabras y simplemente, no sencillamente, o sea, la palabrita es simpliciter en latín, así que es simplemente. A mí me gusta distinguir entre simple y sencillo porque lo simple significa lo que no tiene doblez. En cambio, lo sencillo es lo que no tiene adorno, ¿no? Son como dos cosas diferentes. Entonces Francisco dice que el Señor le reveló vivir según el Santo Evangelio y él lo hizo escribir con pocas palabras y simplemente, y el señor Papa se lo confirmó. Eh, Acá es interesante porque aparece un verbo fuerte que es el verbo revelar. Francisco lo utiliza dos veces en el Testamento, ¿no? El Señor me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio, y después un poco más adelante va a decir el Señor me reveló que teníamos que hacer el saludo, que el Señor te dé la paz. Fíjense que tanto esta revelación del saludo de la paz como la revelación de vivir según el Santo Evangelio son dos consejos de Jesús que están en el Evangelio, ¿no? O sea, no es una revelación como podemos entender las revelaciones místicas, es una revelación de la comprensión del Evangelio. Francisco, leyendo el Evangelio, recibiendo el Evangelio, lo recibe como una revelación. Es como que interiormente él lo experimenta como una revelación. Algo se le abrió cuando él escucha el Evangelio. Entonces, este propósito de vida es un texto que no tenemos, pero sin embargo no es un texto que haya perdido voz, no es un texto mudo. No conservamos el propósito ¿no? de vida, pero el testamento guarda la memoria, pocas palabras, simples, casi puro evangelio. La secuencia es decisiva. Primero la vida, después la escritura y al final la confirmación. Fíjense que también esa palabrita no es inocente. El Papa le confirma la forma de vida, no le aprueba la forma de vida, sino que le confirma. Lo mismo pasa con la indulgencia plenaria de la porción. En el 1816 parece que Francisco va y le pide al Papa que le confirme algo que el Señor y la Virgen le habían concedido, que era la indulgencia de la porción. O sea, Francisco no va a pedirle al Papa aprobación, porque no le podía pedir que le apruebe vivir según el Evangelio, sino que le confirme esta forma de vivir el Evangelio, porque Francisco nos está diciendo que los monjes, que también vivían el Evangelio, no estaban viviendo el Evangelio, sino que él dice, nosotros queremos vivir el Evangelio de una forma particular. Un elemento fundamental que va a distinguir la forma evangélica de los menores de la forma del evangelio de la vida monástica es la no apropiación, es el sin propio, que después pasó a la historia como la pobreza. Va a ser la diferencia como radical. Acato, ellos tenían que ser pobres individualmente, pero podían tener propiedades en común. Dice, no, no podemos tener propiedades, no podemos apropiarnos de nada, ni en términos personales, ni en términos comunes.
Entonces, ¿qué dice Francisco? Que su regla fuera casi puro evangelio citado. De Francisco dice, nosotros no queremos vivir otra cosa que no sea el evangelio. Entonces, este primer texto chiquitito va evolucionando, ¿no? Y se va convirtiendo en un texto como estratificado, un texto que ya no van a ser simples textos bíblicos, ¿no? O evangélicos, sino que se van a ocupar de problemáticas puntuales y va a tener una estructura, ¿no? Es un texto que se va como estructurando. Núcleo primitivo, naturalmente, es este propósito de vida inicial que se va como ampliando, que se va convirtiendo en seguimiento de Cristo, donde va teniendo un lugar importante la pobreza, donde se van a ocupar del trabajo como modo de encarnar la pobreza, donde va a aparecer la itinerancia como un estilo también que va a caracterizar a este grupo de hermanos como predicadores itinerantes, o como penitentes itinerantes, y también el tono va a cambiar de ser un tono donde simplemente se van como, eh, poniendo, ¿no? Exponiendo textos bíblicos, a ser un poco más exhortativos, ¿no? Después hay todo un tiempo de expansión donde se van tomando decisiones en los capítulos que van teniendo, que se incorporan al texto, y la fraternidad va teniendo una mayor autoconciencia, ¿no? Y se van diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que somos? Porque empezaron como un grupo, ¿no? De penitentes de Asís y después pasan a ser pobres de Asís y después pasan a ser los pobres menores, ¿no? Y después pasan a ser los hermanos pobres y después los hermanos menores. En el nombre también se va comprendiendo la autocomprensión que esta fraternidad va teniendo de ellos mismos, y de acuerdo a cómo ellos se van comprendiendo y se van viendo a ellos mismos, van legislando el estilo de vida que quieren llevar. Entonces, del 19 al 21 hay una expansión muy grande de la orden. Entonces, la orden que estaba toda de este lado de los Alpes, ¿no? En toda Italia y Francia, eh, pasan del otro lado, ¿no? Y las misiones obligan a precisar algunas cuestiones. Ya no era tan fácil que el ministro general, el que estaba en Asís, reciba a los hermanos, entonces tienen que tener potestad para recibir también los ministros provinciales, y entonces hay que empezar a poner algunos criterios de admisión que antes no había, y se tiene que ir acentuando un poquito más, estableciendo y especificando algunos criterios para la corrección fraterna, ¿no? Quinto, ¿no? En el capítulo quinto de la regla nobulada, lamentablemente no nos podemos detener a leer muchos textos porque eh, no tenemos tiempo, pero después ustedes si quieren y pueden, y el acceso, que es muy fácil encontrar el texto de la regla nobulada, eh, o el texto del 21 en el capítulo quinto, habla de la corrección fraterna, y es precioso todo lo que dice en el capítulo quinto. Ejemplo, los, si entre los hermanos, ¿no? Estén donde estén, hay alguno que quiere proceder según la carne y no según el espíritu, los hermanos con quienes está, amonéstenlo, instruyanlo y corríjanlo humilde y diligentemente. Diligentemente viene de diligere, que es amar, ¿no? O sea, no es que lo tenemos que corregir rápidamente, vieron que hoy la palabra gente, la rapidez, que a la calidad. Pero bueno, de tiempo da más alusión a la calidad. Entonces, los hermanos tenían que ser corregidos con humildad, y guárdense todos, los hermanos, tanto los ministros y siervos como los otros, de turbarse o airarse por el pecado o el mal del hermano. Pues el diablo quiere echar a perder a muchos por el delito de uno solo. Más bien,
ayuden espiritualmente. Fíjense la insistencia en lo espiritual, la insistencia en lo espiritual. ¿Por qué tanta insistencia en lo espiritual? Porque Francisco es consciente que el único modo de vivir radicalmente el Evangelio es desde una observancia espiritual, de una escucha atenta al espíritu que se va expresando constantemente. Entonces, es muy interesante lo que dice David Flatt, es un fraile que escribió un texto muy interesante, estudio sobre la regla nobulada, eh, donde, bueno, el texto de la regla nobulada no fue escrita, más, sino que fue creciendo. Y leerla redaccionalmente es ver a la fraternidad en acto, un acta de 20 años de vida común. No es un código promulgado, es un acta de lo que van viviendo los hermanos a lo largo de 20 años y las dificultades que se van encontrando. Que él, todo el estudio de David Flatt, insiste en lo que él llama las inserciones negativas. Él dice, el texto siempre ha sido positivo, pero las dificultades que fueron encontrando los hermanos han obligado a poner inserciones negativas. El título 7 de la regla nobulada es muy claro porque trabajo y dice, los hermanos donde quiera que se encuentren sirviendo o trabajando en casa de otros, no sean mayordomos ni cancilleres, ni estén al frente de las casas en que sirven, ni acepten ningún otro oficio que engendre escándalo o cause perjuicio, sino sean menores y estén sujetos a todos los que se hallan en la misma casa. El texto original es muy probable que diga, los hermanos, donde quiera que se encuentren sirviendo o trabajando en casa de otros, sean menores y estén sujetos a todos. Pero con el tiempo fueron viendo la necesidad de especificar, porque los hermanos que eran buenos trabajadores y eran gente buena, enseguida los patrones los ascendían y los ponían en lugares de privilegio. Entonces, tienen que poner esa inserción negativa para decir, no sean mayordomos ni cancilleres, ¿no? Permanezcan súbditos de todos los que se encuentran en la misma casa. Entonces, estas inserciones negativas son muy importantes. Entre el texto del 21 y el 23, ¿no? Aparecen estos manuscritos que yo acá les cito, es simple, esto después se lo paso, así que no hace falta que nota, pero yo lo quería poner porque estos fragmentos de otras reglas aparecen como testimonio. Después les voy a mandar también eh, unas 6 paginitas donde aparecen los textos, ¿no? A los que yo acá me refiero, para que también se tengan, el que quiera después pueda leerlo. Eh, el contexto de esos textos es que Francisco en el 1220 renuncia al gobierno de la orden. ¿Se acuerdan que en el 1219 Francisco va a Oriente, se encuentra con el sultán? Cuando regresa, él había dejado 2 hermanos encargados para a la orden, porque aparte él pensaba que no volvía, creía que iba a morir más. Entonces, claro, estos hermanos habían tomado algunas medidas que habían deformado mucho el rostro de la fraternidad. Cuando vuelve encuentra un despiole, el hermano se escapa y lo va a buscar, ¿no? Entonces, cuando él regresa, no va directamente a Asís, pasa por Roma, le pide al Papa cardenal protector, le dan el cardenal Ugolino y él se va con el cardenal Ugolino, Asís, y ahí, ¿no? Y les dice a los hermanos, desde este momento considérenme muerto para ustedes, vamos a obedecer todos a Pedro Catani. Y pone Pedro Catani, después Pedro muere después de un año, y Francisco dice, ahora todos vamos a obedecer al hermano. Entonces, él había renunciado y la regla pulada se redacta cuando él ya no está, no es ministro general. Eh, entonces eso también es un dato. Acá le pongo más o menos en un cuadrito cuáles son los cambios grandes que hay entre el texto del 21 y el texto del 23. El texto del 21 está
lleno de citas evangélicas. En realidad, el texto se había ido escribiendo y Francisco le pide a un hermano, ¿no? A San de Espira, que era un biblista, un hermano de la Biblia, que adorne el texto con citas. Entonces, es muy claro, o sea, en una lectura cuidadosa del texto, uno ve dónde aparece la mano de Cesáreo de Espira como adornando el texto y dónde aparece una cita bíblica que parte del texto. Porque Francisco, dicen algunos, que Francisco no cita la Sagrada Escritura, Francisco habla con la palabra. Entonces, cuando en el texto uno ve que hay una sola línea y que uno puede leer y no se da cuenta dónde empieza la cita bíblica, dónde termina, ahora tenemos textos que van con cursiva y todo, pero en la lectura, digamos, si nosotros sacásemos todos los numeritos y la cita, notación, vamos a ver de que hay algunos textos que son claramente parte del texto original y otros que son adornos. De hecho, dice, porque como dice la Sagrada Escritura, y también, y en otro lugar, ¿no? Cuando se multiplican como tres citas sobre el mismo texto, eso es trabajo de Cesáreo de Espira. En la regla bulada, las citas se podan tremendamente y quedan las citas esenciales, que son probablemente las que estaban en el propósito de vida del 1200. El tono también cambia. El tono del texto del 21 es mucho más exhortativo, deliberativo, y el del texto del 23 es un texto mucho más legal, ¿no? Con disposiciones. El texto del 21, la fraternidad todavía es la fraternidad, y es el único modo en el que Francisco comprende ese término. Nosotros hablamos de fraternidad y hacemos referencia a un modo de relación. Francisco Fraternitas era el nombre de la fraternidad. No designaba la relación, ¿no? Un modo de relación. El modo de relación era especificado concretamente, ¿no? Los hermanos no se pongan ninguno sobre el otro, trátense con confianza, sean caritativos, era muy concreto. Francisco no le diría, por ejemplo, a un hermano que sea fraterno, porque eso no le diría nada, lo que sería mucho más. En el texto del 21, la autoridad aparece como un servicio, es clarísimo, es un servicio. Y en la regla bulada ya empiezan a especificarse los ministros, ¿no? Que tienen una potestad particular, aparecen los custodios, aparece el cardenal protector, ¿no? Van apareciendo diferentes. Bueno, acá les pongo, ¿no? Los paralelos que recién decía con lo de las inserciones negativas, ¿no? Y cómo cambia la concepción del trabajo. En el texto del 21 dice, los hermanos sirvan en casas ajenas, sean menores, estén sometidos a todos los que se encuentran en la misma casa. No, que no ejerzan cargos, que generen escándalo y que no reciban dinero. Por lo tanto, el trabajo es lugar social, es una minoridad practicada entre la gente. Y acá creo que hay, para mí, ¿no? Como que la definición técnica de minoritas, de minoridad, es ser súbditos de todos los que se encuentran en la misma casa. O sea, la minoridad habla de una relación de referencia social. En cambio, la humildad es otra cosa. La humildad es una virtud espiritual. No requiere una condición social. La minoridad sí. La minoridad requiere estar por debajo de todos, súbdito de todos. No puedo estar por arriba y ser humilde, pero no puedo estar por arriba y ser menor. Eh, creo que Y en la regla bulada, fíjense el cambio. Los hermanos a quienes el Señor dio la gracia de trabajar, por lo tanto, el trabajo es un don, trabajen fiel y devotamente. Y le pone al trabajo dos características que pertenecen a la oración, la fidelidad y la devoción. Fíjense el cambio. La lectura del trabajo en la regla nobulada es una lectura mucho más espiritual. La lectura, la comprensión del trabajo en el texto de la regla
Nobulada tiene digamos, unas características claramente sociales. Entonces, y después pone el límite al trabajo es no apagar el espíritu de la oración. Eh, Ahora es- se reduce un poquito la exigencia y dicen, los hermanos pueden recibir lo necesario para vivir. Antes directamente decían, reciban lo necesario como pobres, como los pobres. Ahora eso desapareció. Sigue la prohibición de recibir dinero. Eso sí. También otro de los cambios es que en la regla nobulada, los hermanos que querían ir entre sarracenos y otros infieles tenían dos modos de estar espiritualmente, y en la regla pulada, cuando se habla de ese mismo tema, ya pone una cuestión legislativa, ¿no? Que los hermanos pidan licencia a sus ministros provinciales. Después, bueno, el testamento, que sería como este tercer momento legislativo, aparecen como tres gestos del- al final. El recuerdo de los comienzos, ¿no? Los leprosos, las iglesias, los sacerdotes, los primeros hermanos, la intuición que todavía se narra, se cuenta, y no aparece como esa intuición es legalizada, legislada. Se prohíbe glosar, interpretar la regla y el testamento, hay que entenderlo simplemente y sin glosa y observarlos hasta el final, y se niega estar creando una nueva regla, ¿no? No digan los hermanos que esta es otra regla. Esto es un recordatorio, es una memoria de cómo tenemos que vivir, es una amonestación y es una exhortación. Esto es muy interesante porque Francisco después pide que cuando se lee la regla, se lea también la memoria de la experiencia de vida, tanto suya como de los primeros hermanos. Que desde esa memoria del modo de vivir se interprete todo el texto. Lógico es que para custodiar la intuición, Francisco recurre a un nuevo texto. Acá les pongo un tercer movimiento. Tratis tabula, donde Clara, eh, Gregorio noveno, aclara que el testamento no obliga, porque obligar, porque ya no era eh, ministro general de la orden, no tenía poder. El testamento no vincula jurídicamente. Es el acto que consuma la institucionalización. La voluntad del fundador queda formalmente separada del estatuto legal de la orden. Sin embargo, esto queda legalmente, formalmente separado, pero la orden obedece algunas cosas de la Colongati y otras cosas no. De hecho, una de las cosas que decía la Colongati era que los hermanos tenían prohibido ir a los monasterios de Clarisas. Y la que más fuertemente se opone a esa normativa de la Colongati es Clara, porque Clara dice que si los hermanos no pueden acercarse para predicar a San Damián, ¿no? No necesitan tampoco que los hermanos las ayuden para recoger el alimento material. Entonces, ahí al lado de San Damián vivían algunos hermanos que pedían limosna para las hermanas. Y Clara los ir de ahí y se ponen en una huelga de hambre. Entonces el Papa tiene que levantar de que los hermanos no pueden ir a la oposición más fuerte a ese punto de la Colongati lo tuvo. Y esto queda como para seguir pensando. La forma de vida no fue primero un documento, fue la vida según el Evangelio. Los textos legislativos son el rastro escrito de una fraternidad que necesitó decirse para durar, y que al decirse, al ir narrándose, al ir poniendo por escrito esas narraciones, inevitablemente se fue transformando, porque se fue comprendiendo a sí misma
de una manera diferente. Y entonces queda esta pregunta, ¿qué le pasa a una forma de vida cuando intenta convertirse en un texto que legisle la vida? Y una pregunta que nos cierra en 1230, ¿no? Que interpela a toda la comunidad y que hoy atraviesa los procesos de reestructuración, ¿no? Que evidentemente, creo yo, que volver a la escucha del espíritu que inspiró la vida de Francisco, de los primeros hermanos, y que necesita seguir siendo escuchada, voz del espíritu, ¿no? Es importante tenerla. Yo, como les decía, nosotros, el corazón de la regla es el capítulo 10 de la regla, donde él dice: amonesto y exhorto en el Señor Jesucristo a que se guarden los hermanos de toda soberbia, vanagloria, envidia, avaricia, preocupación y solicitud de este mundo, difamación y murmuración, y no se preocupen de hacer estudios los que no los hayan hecho. Aplíquense, en cambio, a lo que por encima de todo deben anhelar: tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Orar constantemente al Señor con un corazón puro. Esto decimos que es el corazón de la regla porque invita a ponernos escucha, ¿no? del Espíritu y de la operación del Espíritu a una oración constante, es decir, esta actitud de apertura, de profundidad para leer y para dejarse transformar por ese Espíritu. Bueno, esto es lo que quería más o menos compartirles así a grandes rasgos, ¿no? De los textos legislativos, como para tener una primera introducción. Me parece que lo más rico es después poder entrar en contacto con el texto, ¿no? Gracias a Dios tenemos el texto del 21 y que es muy bonito hacer una lectura serena del texto. Y tenemos también el texto del 23 y tenemos también el texto del Testamento y tenemos la carta a toda la orden, habla ahí de cuestiones litúrgicas, también en un contexto de capítulo y de algún modo legislando. Y tenemos también la carta a un ministro, donde él dice, bueno, de todas estas cuestiones vamos a hacer un solo artículo que diga más o menos esto, y después no aparece en la regla, se ve que el capítulo y todo, lo que quiere decir que en la regla no se ponía directamente todo lo que Francisco quería, sino que había cosas que los hermanos aceptaban, pero había otras cosas que Francisco proponía, era aceptada por todos. Los capítulos eran instancias de discernimiento, donde se intentaba escuchar todas las voces, y por supuesto, Francisco era una voz importante, pero no necesariamente la voz que definía todo. Muy bien, bueno, no sé si tendrán preguntas, consultas o Muy comentarios bien. que quieran. Fray Gustavo, muchas gracias. El momento para las preguntas, ¿dónde necesitan profundizar? ¿Qué aportes tienen ustedes? Bueno, creo que es el momento de que ustedes abran sus micrófonos, al igual que sus videos, y podamos conversar un rato. Bueno, entonces escuchamos. Si hay preguntas, dudas, aportes. No sean tímidos. Están muy tímidos hoy. O todo está muy claro o no entendieron. Eso, exactamente. David, creo que va a preguntar, ¿cierto? Hola, buenas tardes. Bueno, no exactamente, lo que pasa es que se cortó un poco la comunicación y me fue complicado comprender. Yo creo que en la grabación espero esté mejor y ya pueda yo entenderle bien porque comprendí poco, perdón, esa vez. Ok.
Si tenías de pronto problema con la red también. Sí, quizás sea mi internet aquí, como está lloviendo mucho, Ah, aquí sí, claro. quizás tenemos problemas con el internet, así de que Seguramente. Claro que sí, David, ¿no? Igual nosotros compartimos siempre la grabación y seguramente que ahí va a poder sí, detallar muchas cosas. ¿Alguien más? Están todos muy callados hoy. No sé si el inicio del Mundial de Fútbol los dejó así o qué pasó. Claro, claro. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Quisiera hacer una pregunta. ¿Me escuchas, Sí, Sergio, dale. Miguel? Muy atento, muchas gracias. Digamos, la inspiración divina eh, a través de la contemplación de San Francisco de Asís, digamos, cuando él espiritualmente está en comunión con Dios y vemos que él trae esas cortas palabras y va confeccionando paulatinamente pues lo que es la regla. Podríamos considerar que se corresponde con un derecho divino en la distinción de un derecho natural a distinción de obviamente el derecho positivo racional humano. Digamos, podríamos pensar que ese derecho natural que funda un credo religioso, una fe, una forma de actuar, un carisma específico, es configurado por Jesús, eh, que obviamente tiene un, una génesis muy diferente a como los seres humanos en sociedad definen reglas básicas de derecho. Eh, a ver, uff, qué complejo. O sea, vamos a intentar hacer lo que nos pide Francisco. Vamos a intentar hacer una lectura simple de realidades complejas. No simplista, pero por lo menos simple. ¿Qué es lo que creo? No es que lo crea yo, sino que aparecen en los textos. En el capítulo 20, en el número 22 de la primera de Celano, Francisco tiene la primera experiencia de lo que él después va a llamar revelación. Recuerdan que Francisco va a una misa, a la porciúncula, se lee un evangelio y él no alcanza a comprender bien, probablemente porque no entendía el evangelio y probablemente también un poquito porque el texto era en latín y entonces lo comprendía, no era que ya totalmente, ¿no? Lo que se leía. Y entonces Francisco le pide al, al sacerdote que le explique. Se termina la misa y va y le pide que le explique eso. Y el sacerdote le va explicando lo que decía el texto, eh, y cuando Francisco va comprendiendo, el texto era que no lleven nada para el camino. En el fondo, lo que se dice en el texto es confíen, confíen. Francisco y tiene una exclamación preciosa. Él dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica. Esto, ¿qué es lo que yo alcanzo a ver acá? Cuando Francisco comprende el Evangelio, se da cuenta que eso que está expresado en el Evangelio está presente también en su corazón, en lo más profundo de su corazón. Lo que Francisco escucha fuera se da cuenta que ya está dentro. Y esto es algo ya veterotestamentario, ¿no? ¿Se acuerdan que tanto Jeremías como Deuteronomio eh, dice, yo voy a imprimir mi ley en sus corazones para que nadie tenga que estar enseñándole a otro cómo vivir, porque cada uno cuando vea en su propio corazón va a tener toda la ley en el corazón. No hay necesidad de una ley externa. El problema es que nosotros vivimos muy.
El problema no es que desconocemos la ley y que necesitamos una ley externa. Lo que necesitamos es ir adentro, donde nos encontramos como Francisco en este momento de esa experiencia de la porciúncula, donde Francisco encuentra que la palabra que escucha de fuera hace eco en su interior. Él ya venía naturalmente en este proceso de escucha interior, ¿no? Francisco se retiraba a la cueva, iba aprendiendo a escuchar. Y después el proceso que tiene con los hermanos es un proceso de discernimiento de cosas sumamente concretas. No es que hayan recibido, o Francisco haya recibido una revelación particular. No. O sea, los hermanos leen en la realidad y confrontan con lo que intuitivamente van experimentando desde el Evangelio, y entonces dicen, tenemos que escribir esto, tenemos que advertir esto, porque si no vivimos de esta manera, nos podemos desviar de lo que el Espíritu nos va pidiendo por medio del Evangelio. Entonces, no sé si entraría tanto en distinciones de derecho. Creo que es como espiritualmente más simple. Se trata de una escucha atenta y profunda de la realidad que vemos fuera, sobre todo una escucha muy atenta de la realidad interior. Por eso la insistencia de Francisco y de la fraternidad, de esta observancia espiritual de la regla, de este permanecer abiertos, atentos, ¿no? Que se manifiesta en nuestro interior y que se manifiesta en la historia. No tiene otro modo de manifestarse el espíritu. De hecho, la Iglesia tiene una profunda desconfianza a las revelaciones, entre comillas, privadas, por eso. Porque lo que la Iglesia dice es, miren, todo lo que Dios tenía que decir ya lo dijo. No hacen falta más revelaciones. Lo que sí hace falta es una comprensión cada vez más profunda de lo que ha sido manifestado. Que yo comprendo, que yo alcanzo a comprender. Fray, es en equivalencia, perdóneme que traiga a colación el plano filosófico idealista, Iván, como no le escuchamos. filosofía. Sí, no te podemos escuchar bien. Excúseme No le escuchamos. sí, excúseme la analogía. Es como en el idealismo, cuando ya las normas, digamos, en este caso divinas, no morales o de conducta humana, sino divinas, ya han sido reveladas. Lo importante es que las personas, cada uno de nosotros como hijos de Dios, accedamos precisamente a esa comprensión. Claro, Es decir, es un esfuerzo individual de cada uno de nosotros poder encontrar significado en nuestro corazón, desde luego donde debe estar Jesús, y gracias al Espíritu Santo es que nos revela precisamente el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús y la santa voluntad de Dios Padre. claro. Sí, sí. Lo que sí es que eso está abierto a todos. O sea, la realidad es que no es que Dios espera un momento para revelarse, Dios es una revelación constante, esa revelación está abierta, es lo que dice Agustín, lo expresaba diciendo, Dios está más dispuesto a dar que el hombre a recibir. No se trata de que Dios se va a revelar cuando yo me abra, ¿no? No, o sea, Dios se está revelando. Yo voy a acceder a ese conocimiento profundo de la realidad cuando me pueda abrir, ¿no? A esa experiencia. Pero no es que, porque si no, digamos, a ver, lo que quiero decir es una revelación abierta a todos, está a disposición de todos. Y lo interesante de los textos estos legislativos es que los textos son la manifestación o la expresión de un esfuerzo comunitario de apertura al espíritu. Es el esfuerzo de una fraternidad de poner por escrito lo que va comprendiendo a medida que lo va viviendo.
Y eso me parece maravilloso y eso es algo que tenemos que hacer todos hoy. Yo digo de que a nosotros el texto del 23, la canonización del texto del 23, nos complicó la vida porque la fraternidad y Francisco miraban constantemente al presente y al futuro. Desde el 23, los hermanos menores empezamos a mirar al pasado. Tuvimos que empezar a mirar hacia atrás un texto, ¿no?, que iba quedando cada vez más lejos históricamente de lo que íbamos viviendo. Francisco nunca concibió un texto cerrado, porque Francisco concebía que la vida iba a necesitar una legislación adaptada al presente constantemente. Es que después que el texto quedó burlado, él dice, hubiera querido poner que el ministro general de la Orden es el Espíritu Santo. Lamentablemente, el texto ya está cerrado y no lo puedo poner. Pero el espíritu de Francisco, la dinámica de Francisco era, el texto tendría que ser modificado constantemente. La vida, la historia avanza, evoluciona y va requiriendo distintas necesidades, ¿no? Mil gracias. Gracias por hacer. No, por nada. Gracias a vos. ¿Quién más tiene preguntas? Perdón, Fray Ricardo. Quisiera comentar lo siguiente. Fray Gustavo, Sí. el texto legislativo que Padre Francisco hace, pues obliga, digamos, estatutariamente a los hermanos frailes, como ustedes, que están consagrados por completo a su vida. Pero quienes somos de la UFS y, digamos, por convicción propia o por decisión propia, decidimos, pues también aceptar este carisma, también nos obligaría ese texto, porque posteriormente, pues se hace una legislación para la orden franciscana seglar, pero ya no procede de las manos del Padre Francisco, ¿no? Sino que ya es una adaptación de lo que se ha interpretado, ¿no? Una interpretación de lo que se hace para nosotros como franciscanos seglares. Pero en nuestra condición propia de franciscano seglar, desde nuestras características como vida de seres humanos aquí en el mundo, también estaríamos obligados, ¿no? A seguir, pues propiamente esa regla, ¿no? Sí, no me gusta usar el término obligados, ¿no? Porque ni siquiera yo estoy obligado. O sea, la realidad es que para mí el texto lo que hace es un texto que me ilumina el modo de vivir el Evangelio. No me obliga, me ilumina y me ayuda a renovar una lectura profunda y desnuda y libre del texto evangélico con la particularidad de nuestro carisma. Yo creo que el origen de la forma de vida es la misma para todas, para todos. De hecho, todas las formas de vida, ¿no?, comienzan nuestras, ¿no?, de la primera, la segunda y la tercera orden, comienzan como la vida es el Evangelio. Y punto. El resto son cuestiones prácticas que responden al estado, ¿no?, en el que viven los grupos, que yo, los frailes, las hermanas, las clarisas, ¿no? Yo digo, hay cosas que actualmente nos caben mejor a los hermanos menores de la regla de Clara que la de Francisco, porque la regla de Clara está escrita para hermanas que viven en un monasterio y que tienen estabilidad. La regla de Francisco está escrita para una fraternidad itinerante. Por lo tanto, una fraternidad en estabilidad tiene cuestiones que quedan mejor expresadas en la regla de Clara que en la regla de Francisco. ¿Por qué? Porque los textos responden a los contextos en los que se intentaba vivir el Evangelio. Entonces yo digo, bueno, para mí, yo veo algunas cuestiones de la regla de Clara y digo, bueno, esto nos cabe mucho más ahora, salvo que nosotros recuperemos mayor movilidad, mayor itinerancia. Yo digo, nosotros acá tenemos mucha, gracias a Dios, ¿no?, hemos tenido mucha experiencia itinerante. Qué sé yo, en un momento nos fuimos 8 frailes de acá a México, así itinerando, sin nada, ¿no?,
Entonces tuvimos un mes para llegar a México, estuvimos 25 días allá y un mes para regresar. En ese tiempo, la regla se vivía con una naturalidad impresionante. Y ahí dijimos, claro, porque esto está escrito para una fraternidad itinerante. Era natural vivir como dice la regla. Nosotros estamos establemente, hay un montón de necesidades de la estabilidad que no tiene la itinerancia, que hacen que necesitemos legislar esas cosas, de la estabilidad. Sin embargo, en la itinerancia no hace falta. En la itinerancia no necesitaban decirme que no tengo que tener más de dos hábitos. O sea, yo llevaba uno solo, no podía, tenía una mochilita, no me podía cargar de 1000 cosas. Hay un montón, o no me podía, no necesitaba decirme que me tengo que encontrar al menos una vez a la semana, ¿no? Con los hermanos, porque en el camino nos íbamos encontrando cuando podíamos y nuestros encuentros tenían una profundidad tremenda porque la necesidad del encuentro se hacía más intensa, ¿no? Entonces, después de las experiencias que hemos tenido de itinerancia, yo digo, para mí ha sido como confirmatorio de que el texto de la regla de Francisco está escrita para una fraternidad itinerante. Y entonces, naturalmente, hay cosas que no son observables desde la estabilidad. Y hay cosas de la regla de Clara que son mucho más prácticas, ¿no? La estabilidad genera un adormecimiento de la vida, porque circula menos, de la vida y de las relaciones, que hacían lógico lo que Clara dice, que las hermanas se encuentren al menos una vez por semana en capítulo. Luego decir, pero ¿cómo puede ser? Porque es una exagerada. Y no, no. Porque en un monasterio como el de San Damián, que eran muchas hermanas, 30 hermanas, en un lugar muy chiquito, y había muchas cosas. Entonces había que encontrarse, porque lo que no se hablaba ahí generaba mucho ruido. Hay cuestiones muy prácticas que terminan siendo legisladas para salvaguardar el espíritu de la vida. Gracias, Fray. No, pues no. Y la otra pregunta que tengo, este, la santa obediencia es alguna, pues un término que de repente crea conflictos, o al menos entre los franciscanos y el área nos crea conflictos serios, ¿no? Porque a veces te mandan a hacer algo que a todas luces, bajo el concepto de uno no es correcto, ¿no? A veces no porque sea incorrecto precisamente porque lastime, porque dañe o porque haga algo malo, pues, sino porque uno dice, bueno, bajo el punto de mi experiencia, esto no va a funcionar, funcionaría mejor de tal manera. Pero Ujú. entonces te dicen, no, es que por santa obediencia tienes que obedecer, ¿no? Tú hazlo porque así y el que obedece no se equivoca, así de que hazlo. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿será así justamente? Porque creo que de pronto genera más conflicto, porque después dice uno, ya ves, te lo dije, se iba a caer y se cayó, ¿no? Y no funcionó, y se nos cayó el tinglado a la mitad del evento, ¿no? Si me hubieras hecho caso, pues no se cae esto, ¿no? Pero bueno, pues yo obedecí, ¿no? Y no funcionó. Entonces, ¿será desobedecer el aferrarse a una idea y defender su punto de vista? No. Eh, bueno, eso debe ser una pregunta concreta que tiene un contexto concreto. Pero bueno, yo voy a decir algo que creo que es para comprender la obediencia en nuestro carisma, seguramente habría que ir al era, ¿no? Donde Francisco distingue tres tipos de obediencia. Y él tiene dos, como dos sistemas, creo yo, de obediencia. Uno es hacia afuera, y hacia afuera, la obediencia que Francisco maneja, por ejemplo, hacia la iglesia, es como una obediencia ciega, ¿no? Lo manda el Papa y entonces hay que obedecerlo. Aunque él y Clara no se hayan comportado así, ¿no? Pero adentra, la obediencia es el, sería como el rostro o la encarnación de la caridad. Y es lo que buscan los dos. Clara en la regla dice que las hermanas, que la abadesa,
se comporte de tal manera que las hermanas le obedezcan más por el amor que por el rol que ocupa. Que no hay una obediencia, yo no obedezco porque creo que el que me manda es el representante de Dios. Eso es la obediencia monástica, que pone el acento en la fe. Entonces yo creo que vos sos el representante de Dios y como sos el representante de Dios, tengo que obedecer lo que me pedís. Francisco nunca creyó eso. Francisco dijo, el hermano se llama ministro y es nuestro ministro mientras nosotros lo decidamos. Cuando el conjunto de los hermanos vean que ese hermano ministro no les está sirviendo para vivir el Evangelio, destituyanlo y elíjanse otro en su lugar. ¿Por qué eso? O sea, entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, Francisco pone el poder del discernimiento en el súbdito. Y claro, uno lee después, por ejemplo, uno lee Eclesiástico 31, y cuando lee lo de los consejeros, tiene la misma dinámica. El discernimiento se pone en el súbdito. Y eso es muy interesante. Por eso Francisco dice que el hermano no tiene que obedecer cuando aquello que le piden va contra su alma o contra la forma de vida. Si a mí me piden algo que va contra el alma o contra la forma de vida, yo no tengo que obedecer, porque no hay obediencia donde hay pecado. Y esta cuestión de el que obedece no se equivoca, es un tema. Nosotros acá tuvimos todo un problema con eso. Hubo una ley que le llamaban la ley de obediencia de vida. Y entonces, por ejemplo, el militar súbdito que mataba a un civil, porque se lo habían mandado, no le correspondía un castigo porque le debía obediencia a su superior. Y eso es tremendo, tremendo. No es verdad que el que obedece no se equivoca. Si el que manda no está en sintonía profunda con el espíritu que anima a todos, y hoy en día con todo el tema de la sinodalidad, nosotros los franciscanos, esto debería ser, pero el pan nuestro de cada día, o sea, es la sinodalidad, es la ocasión propio de nuestro carisma, se generaliza, ¿no? Para nosotros debería ser natural, porque el problema es que nosotros hemos sido infectados en un momento con una concepción monástica de la obediencia. Nosotros no solamente nos hemos clericalizado, también nos hemos sacerdotalizado y nos hemos monaquizado. Entonces necesitamos una purificación de todo eso. Gracias. Creo que, no por nada, creo que Joaquín quería preguntar algo. Joaquín, abra su micrófono, Joaquín. Saben, paz y bien para todos. Así bien. Entendemos que Francisco era muy celoso con sus pensamientos, con sus creencias y sobre todo con sus escritos de la regla. Cuando la regla no la ordenaron reformarla o refractarla o actualizarla a lo, a lo de hoy, digamos, en esa época. ¿Cómo fue ese proceso para que él aceptara o él participaba de esas comisiones donde estaban reformando la regla? Porque pues es como, le dejó una inquietud, ¿cómo aceptó él esas reformas? Digámoslo así, esa es mi pregunta. Qué linda pregunta. Se la podríamos preguntar a él cuando nos encontremos de vuelta, a ver cómo vivió esas cosas. Seguramente la sufrió un montón. Yo creo que tiene que haber sufrido un montón. Hay un librito de Jacques Talaran, que yo no me acuerdo si se tradujo al castellano después, pero es Francisco de Asís, La cuestión del poder y el poder en cuestión. Es muy interesante ese librito. Y el prefacio de ese libro lo hace Grado Giovanni Merlo. Y en un momento, en un párrafo, yo no tengo ese libro acá, pero en un párrafo, Merlo pone todas las frases más fuertes de Dalarán sobre Francisco.
Y una de las cosas que decía era que Francisco era un hombre incapaz de diálogo, porque cuando el diálogo se iba poniendo difícil, él decía, el Señor me lo reveló. Y entonces se terminaba el diálogo. Eh, que eso lo pone, digamos, después uno lee el libro y uno dice, bueno, no, dentro del libro está muy bien justificado. Es verdad. O sea, Francisco, por ejemplo, cuando él decía, el Señor me reveló que debíamos vivir según la forma del Santo Evangelio, y en ese versículo 14 del Testamento, donde él dice, después que el Señor me dio hermanos, eso es fundamental, ¿eh? Después que el Señor me dio hermanos, ya nadie me dijo cómo tenía que vivir, sino que el Altísimo mismo me reveló que tenía que vivir según la forma del Santo Evangelio. Pero después que el Señor le dio hermanos, o sea, ¿qué quiere decir? Que ese discernimiento fue con los. Y cuando Francisco pone en la carta a un ministro cómo tendrían que poner, a ver, eh, por lo demás, sí, dice en el versículo 13 de la carta a un ministro, dice, por lo demás, de todos aquellos capítulos de la regla que hablan de los pecados mortales, con la ayuda de Dios y el consejo de los hermanos, eso es fundamental. Saben que el texto, la traducción que hace, ay, ¿cómo es este capuchino que tiene? Y Lázaro Iriarte, de los escritos, es una edición dorada, con el borde dorado y todo, se comió esta expresión. Cum concilium fratres no lo tradujo. Entonces, pero es fundamental. Francisco dice, de todos esos capítulos, con la ayuda de Dios y el consejo de los hermanos, vamos, dice, haremos uno solo de este género en el capítulo de Pentecostés. Y dice, si alguno de los hermanos, por instigación del enemigo, peca mortalmente, esté obligado por obediencia a recurrir a su guardián. Y ninguno de los hermanos que sepa que ha pecado lo abochorne ni lo critique, sino tenga para con él gran compasión y mantenga muy en secreto el pecado de su hermano, porque no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Precioso, pero no apareció ningún texto de la regla. Es decir, Francisco quería que esto aparezca y los hermanos le han dicho no. Entonces significa que el consejo de los hermanos fue real. Que seguro que a Francisco le tiene que haber costado el que algo que exigía de él y que uno lee esto y vos decís, eso es muy de Francisco, no aparezca en la regla. Entonces yo creo que sí, no me caben dudas del celo de Francisco por la letra. En las cartas eso es clarísimo, ¿no? Francisco dicta todo, pero después le releen y seguro que él no dejaba que salga nada que no esté de acuerdo con él. Pero bueno, tuvo que aprender a los hermanos, ¿no? Y si los hermanos decían que no, o sea, él confiaba profundamente en el discernimiento de todos. Y a mí me parece que eso es fundamental. No es simplemente llegar a un acuerdo, no es eso. Es ser capaces de ir discerniendo con una lectura atenta de la realidad y una capacidad de confrontar con el Evangelio nuestra vida. Y cuando él veía de que en ese proceso salía, bueno, era lo que tenía que salir de todo, bueno, por supuesto lo aceptaba. A regañadientes. Y sí, O tal vez por eso se demoraron tanto para terminar la regla que que ya fue bulada, porque se demoraron cuántos años, como 4, 5 años, no sé claro, cuánto, pero 4 años. Entonces debió ser para ponerse de acuerdo en todos esos textos, eso debió ser un lío gigantesco, me supongo yo. seguro. Y estoy seguro, eso sí creo que estoy seguro, de que Francisco no quedó conforme, porque si no, no hubiera escrito lo que escribió en el testamento. Para mí el testamento, en varias partes, es la voz de su resistencia, ¿no? Es, bueno, total ya me muero, dice, y entonces digo lo que realmente pienso sin filtro, ¿no? Y no hubo tiempo ni para corregir el testamento. De la forma
tan oral del testamento. Don Francisco aparece ahí mucho ¿no? En el testamento. O sea, no hubo tiempo de corregir ese texto. Apareció así. Y ahí se nota mucho la resistencia a varias cosas. Y vuelve a hablar del trabajo. O sea, Francisco pasa de un modo muy concreto de hablar del trabajo en la regla nobulada a un modo muy espiritual en el texto del 23, donde seguramente había gente que empezaba a decir, no, yo no tengo el don de trabajar, entonces no tengo que trabajar, porque la regla dice aquellos que han recibido la gracia de trabajar. Entonces Francisco dice, no, 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 o sea, esto no es así. Entonces en el testamento vuelve a decir, yo trabajaba con mis manos y quiero trabajar y quiero firmemente que todos mis hermanos trabajen en un trabajo manual así sencillo. Entonces Francisco vuelve al texto del 21 en el testamento, ¿no? Eh, Ray, Gustavo, muchísimas gracias. no, por En ese nada. aspecto quería como que compartirla y saber cómo hicieron. Yo Ujú. creo que pues Gracias. muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Marta Liliana creo que había levantado la mano, ¿no? Yo había levantado la mano. O Buenas era María noches. Isabel. Ah, ok, Así perfecto. bien. Hola, Fray Gustavo, súper interesante. Muchas gracias. Y quería preguntarle si la regla podría modificarse o ya no se puede modificar y cualquier, o sea, digamos, para alguna adaptación a los tiempos actuales, para, sí, o eso ya es con los estatutos y las constituciones, Sí, exactamente. O sea, el texto de la regla del texto del 23 no se puede modificar, ¿no? ¿no? Ah, Pero ok. no. Pero de hecho la modificación real es con las constituciones. La realidad es que nosotros intentamos observar o caminar de acuerdo al espíritu del texto del 23, pero ese espíritu del texto del 23 viene comprendido, traducido de una manera más comprensible en las constituciones. Y las constituciones tienen que ser ayornadas constantemente. Eh, Ok. de hecho, yo suelo decir que al menos las constituciones nuestras, la de los menores, son preciosas. Y en Europa suelen decir que las constituciones que tenemos actualmente están hechas para América Latina. Es verdad que estuvieron, digamos, dos personas fuertes que estuvieron trabajando en la redacción de las constituciones actuales, eran latinoamericanos, ¿no? Y tres personas. Eh, Ahí estuvo también Fernando Uribe, toda la parte más espiritual. Y, uy, tenía, porque había un brasilero y un chileno. Eran tres que estuvieron en la red y es un texto profundamente espiritual, es precioso. Hay partes de de las constituciones que son prácticamente para rezar, son muy, muy interesantes. Y Puro, las, sí, perdón, Fray, ¿las constituciones son por país? no, son internacionales. Sí, ah, ok, ok. Ah, bueno, Hay muchas estatutos gracias. particulares, ¿cierto, Fray? Por Hay país. estatutos, claro. Hay constituciones generales, estatutos generales que van concretizando un poquito más la constitución. Y después hay estatutos particulares que hace cada provincia. Ujú. Porque de hecho allí, digamos, en Colombia, los estatutos particulares de la Santa Fe seguro son distintos de los estatutos particulares de la San Pablo. Sí. Porque dependen muchísimo de los contextos, de las comprensiones. Muchas gracias, Fray. No, pues, Bueno, muchísimas gracias. Ah, bueno, hay otra mano levantada ya, OFS Colombia. ¿Quién es OFS Colombia? Abra su micrófono, OFS. No sé quién será. Hola, buenas noches. Glorita. buenas noches. ¿Qué hubo, Hola, Glorita? Miguel, ¿cómo estás? Nuestra ministra de la OFS en Colombia. Oh, mi Dios.
no me delate. Fray Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Fray. Muchas gracias. No, Maravilloso. No sabe usted todo lo que ha pasado por mi mente escuchándolo. bueno, me alegro. Eh, bueno, ¿cree usted que el Papa Francisco, cuando, cuando convoca, es el sínodo de la sinodalidad, eh, había gustado esa esencia de ese discernimiento de los hermanos, de escuchar el Espíritu? ¿O es una tradición que trae la Iglesia de los sínodos anteriores? ¿O es propio de nosotros los franciscanos? Para mí ha sido una revelación, no como la de San Francisco, Y pero seguro como la de Francisco. ha sido una revelación encontrarme con las conclusiones del sínodo, este documento de los obispos, y toda esta estrategia, diría yo, o esta herramienta de la conversación espiritual y de esa confrontación de la realidad que vivimos con el Evangelio, ¿ya? Cómo iluminar las realidades, porque es que nosotros los franciscanos seglares, y a mí me parece que nuestra regla es grandiosa y no sé si cabe la palabra decir de las más evolucionadas, ya que es producto después de Vaticano II, ¿ya? Y por la condición nuestra, eh, y hago aquí un paréntesis, lo que sucede es que nosotros todavía la mentalidad clerical no nos deja vivir eh, plenamente lo que es nuestra regla, ya porque nosotros somos quienes realmente estamos en el mundo, tenemos esa experiencia de mundo, pero tenemos la riqueza de la espiritualidad, ¿ya? Entonces, voy allá. ¿Usted cree que el Papa Francisco tenía esa esencia profunda del franciscanismo cuando hace este sínodo de la sinodalidad, donde parece que si nosotros lo asumiéramos, ya asumiéramos lo que es y lo que significa, sería una renovación nuevamente de la iglesia? ¿Qué piensa usted de eso? Porque es que mi cabeza está un poco loca con todo esto. Qué bueno. Me alegro mucho que tu cabeza esté así. Eh, a ver, no caben dudas que Francisco, el Papa, eh, elige y encuentra una inspiración muy grande en Francisco y en la espiritualidad, ¿no? Qué sé yo, que se manifiesta en Francisco. Yo suelo ser cada vez más, estoy cada vez más reacio de decir esto es franciscano, ¿no? Porque me parece una contradicción en términos. O sea, nosotros no nos podemos apropiar ni de características de la espiritualidad, que creo que son de todos y que en un momento de la historia, Francisco y algunos hermanos tuvieron una sensibilidad particular de decir, queremos vivir de esta manera y se reencontraron con la frescura y la libertad del Evangelio. Entonces yo creo que lo que Francisco de Roma, que el Papa Francisco, eh, recoge, o sea, él lo que le fascina es la frescura del Evangelio y la libertad del Evangelio. Encuentra en Francisco a alguien que comprendió eso. Y lo que quiere poner de nuevo, o sea, que es lo que yo creo que todo el pontificado de Francisco ha sido un intento de llevarnos al Evangelio de vuelta, o sea, de poner el Evangelio por encima de tantas cosas que hemos puesto en el camino. Que decís de la clericalización es clarísimo. Nosotros tenemos uno de los rostros fuertes de la clericalización es la jerarquización. Es tremendo. Bueno,
sea, nosotros somos tremendamente jerárquicos y la sinodalidad lo que hace es poner el acento en la circularidad, que eso es bien fraterno. La fraternidad Claro. franciscana no tiene lugar para padres, tiene lugar solo para hermanos y tiene lugar, si se quiere, un amor así particular, medio familiar, el amor es materno, no es paterno, porque la madre sustenta, o sea, la madre gobierna, pero sustentando, o sea, gobierna sosteniendo desde abajo. En cambio, la autoridad, digamos, del hombre es una autoridad que sostiene la jerarquía desde arriba. El gobierno es desde Es arriba. terrible, Claro. Y eso yo creo que terrible. estamos no solo eclesialmente, yo creo que universalmente se está buscando y la humanidad reclama una circularidad que le está costando, pero para mí Francisco no se adelanta, simplemente que escucha a la sociedad y dice, estamos en un momento oportuno para que la Iglesia finalmente comprenda lo que intentó decir el Vaticano II, de cambiar la pirámide por la idea de pueblo de Dios, pero ahora la clarificó mejor con la cuestión de la circularidad. O sea, no solamente acható la pirámide, sino que dijo, acá el Evangelio es circular, la caridad es circular. Y la circularidad hace que todos tenemos la misma voz. Me acuerdo que en un momento el espíritu se manifiesta en toda la realidad. Por lo tanto, tenemos que ponernos a la escucha de toda la realidad De toda la realidad. y de todo. Claro. Yo me acuerdo que en uno de los, en México, cuando se hizo una parte del chino que fue importante, yo escuché un laico que dijo, en América Latina, la iglesia será sinodal o va a desaparecer. Y a mí me pareció muy fuerte y me encantó, pero yo sé que cuesta un montón y va costando. Por supuesto que hay un montón de curas que todavía cuesta, ¿no? Entrar, pero cuesta, yo creo que mucho más en el laico. O sea, han sido tantos siglos de una concepción de que todo dependía del padre, que ahora al laicado le cuesta mucho asumir la responsabilidad de la comunidad. O sea, que yo soy tan responsable de la comunidad donde estoy, cualquier otro laico. Y eso, claro, hace que nuestros tiempos sean también repartidos y que yo estaré desde lo que me compete, pero después lo hacemos entre todos. En casa, en Córdoba, nosotros no somos parroquia, pero tenemos un consejo de laicos. Y el consejo decide, y si yo esté de acuerdo o no, yo hago lo que el consejo decida. Qué sé yo, en un momento dijeron, es evidente que la misa ya no convoca a la comunidad, porque venían día de semana, venían unas 7, 8 personas. Y tenemos a una cuadra y media la parroquia, que es la catedral. Entonces nos dijeron, ¿por qué no celebran, en vez de celebrar todos los días, celebren martes, jueves, sábado y domingo? Y los miércoles y los viernes pensamos algo diferente que convoque a la comunidad. Empezamos con una charla que les llamamos aquí ahora, que la primera charla fue un miércoles de julio a las 8:30 de la noche de acá. Un frío tremendo hace acá en Argentina en julio. A esa hora yo dije, no va a venir nadie. ¿Cómo van a poner una charla formativa a esta hora? Entonces dije, no, vas a ver que los 15 20 personas que pidieron formación van a venir. Preparamos para 20 personas. Vinieron 70 personas esa noche. Entonces dijimos, evidentemente hay una necesidad profundísima, que la Eucaristía, por más santa que tengamos y por más formación litúrgica y todo que tengamos, evidentemente ya no es un lenguaje que la gente comprenda como para un crecimiento espiritual. Será en un momento, ahora será un punto de llegada, no puede ser un punto de partida. Y entonces yo dije, bueno, hagamos eso, celebremos martes, jueves, sábado y domingo. Ahora están llegando a casa otros frailes, sacerdotes,
Y yo digo, bueno, de esto pasó hace ya 4 años. Creo que es momento de volver a mirar la realidad y ver si ya no podemos empezar a celebrar de nuevo todos los días o cambiar horario y decir, en vez de celebrar a las 6:30 de la tarde, celebramos a la mañana. Pero todo hay que discernirlo de acuerdo a la realidad, porque el espíritu se manifiesta en la realidad. Y para mí la peor traición al espíritu es hacer lo que hicimos siempre. Así es, Fray. Muchísimas gracias. No, por nada, gracias. Te pague por esta presentación de esta noche. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que ya nos pasamos del tiempo. Agradecerle, Fray Gustavo, en esta noche por todo este espacio de diálogo, de conversación, de profundización, pero sobre todo también de acercarnos a ese contexto y a esa realidad que crees bien interesante, aterrizar un poco todo este trabajo. Como Fray Gustavo les recomienda, vayan a los textos. Yo creo que es bien importante. Seguramente que él nos da las pistas, las guías en esta noche, nos dio esas guías y esas pistas, pero es importante que vayamos a los textos. Allá las hermanas franciscanas de San Antonio nos están mostrando el libro. Muy excelente, hermana, muy bien. Eso es, de eso se trata precisamente. Entonces, Fray Gustavo, muchísimas gracias, de verdad. Un aplauso y Gracias a para usted. usted, pero también para todos nuestros estudiantes que han estado muy juiciosos, muy participativos en esta noche. Pedirles, por favor, que abran sus cámaras para un registro. Gracias, muy amables. Todos los que puedan abrir sus cámaras, les agradezco mucho. Y de paso nos conocemos. Qué maravilla. Eso, muy bien. Ligorio, tiempo sin vernos. Muy bien. ¿Quién más? Todavía faltan algunas cámaras. Gracias. Muy bien. Eso es. Gracias. Muy amables, muy amables. Todavía quedan algunos. No sé si se quedaron dormidos o se fueron, pero bueno, algo pasó. Bueno, una sonrisa a los que están ahí por lo menos. Gracias, muy amables. Entonces, bueno, desearles un feliz descanso. Fray Gustavo, muchísimas gracias. Continúen No, allá en gracias a su usted. reunión donde están con muchos buenos resultados. Y bueno, ahí nos seguimos viendo. Pachito, ¿qué se hizo? Pachito estaba por ahí, pero no sé qué se hizo. Estaba así, sí, pero Sí, yo lo parece vi que por ya acá. Yo lo vi por se le aquí a hizo tarde, Pachito. se le hizo tarde. Estaba trasnochado. Muy bien, Bueno, nos feliz noche vemos. para todos y todas. Feliz noche, Gracias. gracias. Hasta Nos vemos luego. entonces, ok. Gracias, Nos vemos paz el y jueves. bien. Adiós. Estudien, por favor. Bendecida Ok, noche. Así chao, bien, chao. buenas noches. Bueno, así Gracias. bien.